Bueno, bienvenidos a Peregrino Podcast, un espacio donde exploraremos la cocina a través de historias, de anécdotas y las personas que hacen posible esto. En cada episodio exploraremos la gastronomía desde diferentes miradas. Donde buscaremos que cada invitado se transforme, tenga su identidad culinaria y vamos a ir viajando a través del mundo con esos invitados que nos van a ir contando sobre esto. Por eso hoy estamos con Luz. Bienvenida, Luz. Muchas gracias. Queremos hablar contigo y tocar ese tema de la cocina bayuna, de la cocina caleña, donde hablemos un poco sobre qué tenemos como identidad aquí y qué es eso que nos caracteriza. Contanos un poquito, Luz, quién sos, a qué te dedicas para que nos conozcamos todos. Soy docente de cocina y tengo estas experiencias maravillosas con chicos que fueron mis alumnos, como es el caso de Caro. Hay que apoyar estos emprendimientos porque tenemos que rescatar muchos sabores, muchas historias, muchos cuentos detrás de tanto plato. Bueno, tal cual, Luz. Yo creo que con Luz tengo una historia muy linda porque yo también soy tulueño. Entonces, una vez llegamos acá y nos conocimos por primera vez, nos dimos cuenta que pues fue la primera vez, pero ya nos debimos haber conocido antes en algún momento. Y hubo ahí como una conexión bien bacana y además pues con Caro, que fue profe de Caro, pues tuvimos esa oportunidad. Sí. Caro y Luz, contanos un poquito cuál es el plato que te recuerda a casa. ¿Qué es ese plato que te lleva a tu infancia? Es un plato muy chistoso, porque yo le llamaba empanadas sin cáscara. Empanadas sin cáscara. ¿Qué es una empanada sin cáscara? Pues el guiso. Okay. Entonces el guiso, que aquí en el Valle del Cauca, aquí en Cali, se llama guiso de jigote. Guiso de jigote. Entonces son guisos, o sea, es el relleno de la empanada que tiene unas características, que se hace con carne de cerdo, que se hace con carne de res, que se hace con la papita picada, y eso es de las cosas que también se han perdido. Entonces hoy en día, si ustedes me preguntan a mí con qué plato yo me identifico, y con la empanada, la amo, yo le persigo una empanada, me las he comido buenas, regulares, malas, perversas, deliciosas. En mi tierra están las mejores empanadas del mundo mundial, las elaboran unas señoras cocineras de tradición, que son las chapetas. De toda la vida, ¿no? O sea, sí, son de apellido Lozano. Delicioso. Hubiera deseado con toda mi alma que hubiéramos sido parientas, pero pues parece que no. Pero y Lozano las chapetas, por ahí. No importa, pero son Lozano. y las chapetas también tienen ese nombre por los chapetones, que era como también como un grupo característico de pobladores de ese norte del valle, de ese centro norte del valle. Nosotros acá en Peregrino, cada que pensamos en un taller, cada que lo pensamos como cuando se nos viene la idea de qué vamos a lanzar en agosto, pensamos, bueno, ¿qué chef podría darnos esto? Y yo creo que aquí coincidimos los tres que somos los soñadores detrás de Peregrino, que cada que pensamos en algo típico del Valle o de Colombia, pensamos en Luz. Es como ese referente que tenemos súper top en tema de cocina local. Y quisiera saber según tu concepto, y chicas también complementamos ahí, ¿qué platos insignia vemos en el Valle del Cauca? Ahora hablaste del atollado, hablaste de las empanadas, pero ¿qué otros platos vemos así como que nutran mucho nuestra gastronomía? O sea, tenemos, si nos referimos a Cali, sí. Cali es el centro de acopio, se puede decir como el centro de acopio de muchas tradiciones, como está la lulada. Sí, entonces la lulada, claro, la lulada ha ido evolucionando como todos los platos, y ahorita por eso yo te decía que era fusión o pérdida de identidad. Entonces claro. Ahí también dicen, le vamos a echar leche condensada. ¿Cuándo? ¿Sí me entiendes? Originalmente no, ni siquiera como yo la hago, que yo le pongo mi toquecito árabe, por ahí que le pongo mi syrup de hierbabuena, pero no, era simplemente antes, entonces uno cogía los limones en las fincas. En la finca, nosotros teníamos finca en Tuluá, había uno que otro palito, y me acuerdo que mi papá decía, ese es lulo de perro, era para que no estuviéramos como encima de la fruta. Se cogía, se pelaba, nos llenábamos de esa pelucita porque era la aventura, y la poníamos en la olleta donde se hacía chocolate, le echábamos hielo, escasamente porque en la finca no había luz,
Entonces mi papá llevaba como marquetas de hielo, entonces el hielito, el azúcar y esperar, y esa era la lulada. Y ha ido evolucionando, pero siempre se relaciona la lulada con Cali. Las marranitas con Cali, que no son caleñas, las traen de Buenaventura. Y en uno de los libros de mi querido profesor Germán, el profe de historia. Germán. Cuando hablaba de corrido. Bueno, de Germán. Fogón de Negros, ahí habla del fufú, que fueran como inicialmente empezaron a hacer las marranitas y se hacían con plátano verde y se les ponía ripiecito de chicharrón. Pero entonces ya ahorita entonces ya no es plátano verde, la hacen con plátano pintón porque es más fácil manejarlo y para poder hacer como toda esta industrialización que se han hecho de determinados productos. Mira que con el tema de las marranitas hay algo muy curioso, y es que en Ecuador tienen un producto que se llama el bolón y es como una marranita, solamente que no rellenan el maduro, sino que lo apelmazan todo y es una bolita. Pero yo creo que esa incidencia del Pacífico ha pegado también en Colombia y en Ecuador, porque es un producto que en sabor es muy muy similar. Le echan queso, ¿no? Que aquí no le echamos queso, ellos le echan queso, pero es un productazo también. Entonces, ya me acordé, no era don Germán Patiño Osa, don Germán Patiño, ganador del premio Andrés Bello en el 2003. O sea, ya tengo que reivindicarme porque no me jala las patas. Vamos a decirle a Germán para que nos acompañe en este podcast después. Con don Germán hacíamos recorridos gastronómicos interesantes. ¿Sabía? Y él me decía, ¿y a vos te sabe igual la marranita con plátano maduro? Y yo, pues no, don Germán, pero pues es la tendencia. Entonces hay que hacer la tendencia. Referente al cholado, miren, el cholado sí también es traído de Buenaventura, lo traen acá como una forma de refrescar. Y empieza aquí en Cali, pero se vuelve famoso en Jamundí porque allá es donde le empiezan a poner la fruta y el milo y la cola granulada y ya empezaron a mezclar muchos placeres de la carne alrededor de un cholado. Entonces ahorita nosotros vamos a las canchas panamericanas y es la feria del cholado y todos son ricos, pero a mí solamente me gusta con rojito, limón y lechera. El raspado. El raspado original. Cuando lo hacíamos en la finca, mi papá tenía ese cosito para raspar el hielo y él nos hacía un almíbar con caña de azúcar. O sea, él molía la caña como si fuera un guarapo y él lo ponía a cocinar y después con eso y limón nos endulzaba el raspado. Pues o sea, tenemos que partir de la base que era una familia bien pequeña, éramos 10. Entonces sí, había que entretener. Pero ya iniciar con que se hacía el raspado en casa, o sea, ya ahí teníamos una futura chef sí o sí. Sí, mira, no, hacer raspado en casa, eso ya es otro nivel, creo yo. No, yo pequeña. No, mi raspado en casa era, no sé si se acuerdan de las neveras que hacían escarcha con el vaso y raspe la escarcha y después exprímale un limón. Bueno, pero llegamos al limón también y un poquito de azúcar. O sea, eso se nos acabó con la tecnología del Alnofrost, ¿no? Ahí nos acabó y ese nos tiraron los cholados. Muy bueno. Creo que mucha gente que nos está escuchando no va a tener ni idea de qué nevera estamos hablando. De pronto, yo pienso que las personas que ya estamos entrando en nada interesante, porque no estamos en la tercera edad, sino que estamos en nada interesante, tenemos recuerdos buenos de eso, pero también aplaudimos la tecnología. ¿Sí? Entonces, antes era con el aparatico, ahorita ellos ponen así, hacen le ponen un motor y ya está el cholado listo. Cuéntenos si ustedes también hicieron cholado así con su neverita. Si tuvieron esa nevera, cuéntenos si ustedes también hicieron ese raspado. Luz, sí, siguiendo con otros platos que uno ve por acá en la región, siempre hablamos del sancocho. Y ese sancocho de Ginebra que es como tan característico del valle, pero que yo me lo tomo en todo el valle y me encanta, pero que siento que también cada familia vallecaucana, cada familia caleña tiene su sello y tiene su toque. Yo siento que hay cantidad de sancochos como familias colombianas pueden haber, ¿cierto? Bueno. Contanos un poquito sobre qué has visto vos o qué has entendido sobre la historia del sancocho
¿Y cómo llega a ser eso un plato tan característico de nuestra región? Bueno, yo retomo de nuevo a don Germán Patiño en su Fogón de Negros. A ver, Fogón de Negros es un libro que basa este relato en las cocinas de la sierra entre Ginebra y Palmira, o sea, en las fincas y entre ellas la de Jorge Isaac. Entonces es también un libro con un poquito de romanticismo, pero a la cocina si no le ponemos romanticismo pierde como el encanto. Entonces llegan estos esclavos africanos tratando de reconstruir de una u otra forma lo que ellos comían. El plátano en realidad no es nuestro, es de parte de África, hay unos de África, otros de Asia, y llegan por la necesidad de alimentar de una forma barata y rápida a esta gente que acaban de traer del otro continente, que llegan con los europeos. Entonces el plátano se empieza a sembrar y da. Entonces en la zona cafetera hay una variedad de plátano y nosotros aquí también tenemos otro tipo de plátano. Hay un plátano que le llamaban el plátano calentano o el plátano guineo, que es ese platanito que es blanco cuando uno hace el sancocho, que es lechoso. Entonces, sin desviarme del tema, nace en la sierra, en las colinas de la sierra, por la necesidad del africano como replicar su plato, un zambumbe. Si nosotros hablamos de sancocho o sancochar, que es un método de cocción, sería una cocción rápida. Pero aquí, ¿qué les tocaba a ellos? Como decía, con lo que hay. Entonces eran sopas llenas de tubérculos que en realidad estaban explorando aquí en estas tierras andinas. Entonces de ahí sacaron la papa. Entonces inicialmente el sancocho, si se le ponía papa, se le ponía la yuca, y eran en realidad novedades para esta, que hablemos que el africano para ellos eso era nuevo, pero era lo que era. Entonces tenía que, hágale. El verdadero sancocho bayuno debe ser de gallina. De gallina, uff. Punto Yuca. clave, ¿no? Punto clave. Punto clave. Lleva yuca. Lleva yuca. Plátano verde, a dedo, a mano. Nada de No de cuchillo. uña, no de uña ¿Por porque también qué? hay esa sopita de uña. Luz, Yo no sé. ¿por qué a mano? O sea, Porque, ya te explico. Y choclo. O sea, no mazorca. No mazorca. choco. Choclo. Y lo más importante, tiene cimarrón, que el cimarrón es dicen los estudios que está entre Ecuador, Colombia y Perú. Pero en el departamento de Colombia donde se encuentran más estudios es en el Putumayo. O sea que sí coincide un poquito. Cilantro y un ingrediente con el que yo hablaba ahorita con Caro, que se llama azafrán de raíz. Súper Entonces clave. yo, Eso es- o sea, mi inspiración Súper de claro. sancocho es en esa, y le pongo hueso de res. Ok. Con la gallina también. Hueso con la gallina, eso queda como Hueso. para levantar muertos, pero ya es como mi versión, Esa es tu versión. ¿sí? Pero ya vamos a Rico. encontrar versiones muy hacia el lado de pronto de Jamundí, que le ponen papa, porque nosotros éramos el Gran Cauca, Valle y Nariño. Entonces Claro, y de la ahí papa. muchos ingredientes que se fueron como quedando. Hay hacia el norte lo que es Cartago, lo que es Bolívar, lo que es todo el norte del departamento, que tiene mucha influencia paisa. Le ponen papa y también le ponen zapallo rallado, que es válido y queda muy rico. ¿Ya? Pero eso sigue siendo un sancocho bayuno, ¿no? Sigue siendo un sancocho bayuno. Es que yo Miren, creo que cada... ¿saben por qué? A ver, ¿qué dista o qué diferencia el sancocho bayuno de un antioqueño? Ya, rapidito. Que le ponen plátano maduro Al sancocho. al sancocho antioqueño. Pero en la ya, vida ahí, lo probamos. hasta ahí quedamos. Es más, yo no sabía que en Antioquia hacían sancocho. Uy, lo, sí, lo identificaba por otro tipo de Sí, platos, claro. pero no Sí, por, pero no por uno. pero no por el, Mire. por el sancocho. Colombia está dividida en regiones gastronómicas, Ujú. ¿sí? Y en todas se preparan lo mismo con diferente, Con diferente. nombre. Ujú. Bien. Pero Ok. tienen la misma técnica. Yo
Como dice mi profesor Carlos Gaviria, Colombia es un país de hojas y de maíz y de arepas y los envueltos. Y hay que explorar toda esta, como toda esta gastronomía. Miren, en el Valle del Cauca hay una preparación, hay un plato que ya no se ve, que es el tamal de Resplandor. Diferente al tamal que conocemos. Claro, porque la masa es blanca, Resplandor. Okay. O sea, yo lo comparo con un tamal de pipián, pero con masa blanca y tiene que ser transparente. Eso, quien hacía eso era una señora en Buga, que ahorita pues más se me escapa el nombre. Y yo cuando fui a visitarla a ella ponía esa masa a añejar en el techo de la casa. Y decía, oh my God, entonces ya nosotros estudiando con eso de la PPM, se fue para la PM, porque ¿qué le voy a decir yo a una señora de 80 y péguele de años? ¿Y usted cómo le ocurre ponerlo en el... Sí, no. Eso le da sabor, ¿sí? ¿no? Y ese es un plato que ya no... Vos no lo conseguís. No. O sea, yo le estoy hablando de un tamal de Resplandor ni ninguno, usted lo ha comido. No, nunca. Creo que, okay. Y eso que yo soy de Bugalos y nunca lo he probado. Imagínate. Se hace con la misma masa del tembleque. No, pero... Entonces, ¿qué era el tembleque? Ya es otra cosa que no conozco. El tembleque era un insulto. Para mí el tembleque es otra cosa, que me llama el tembleque. El tembleque era unos envuelticos que nos llevaba mi papá de masa blanca, pero como si fuese una natilla de maíz para acompañar los asados. Eso no tenía sabor de nada. Ese es como la arepa, pero en envuelto. Okay. Ya, entonces hay muchos platos de tradición que se han ido perdiendo. No, la gente no conoce. Sí, literal. Pues, y hablando de todo, no concepto. hemos hablado de la chuleta bayuna. Bueno, ¿qué connotación especial tiene? Claro, un segundo hay luz, yo ahí complementando por qué la chuleta bayuna. O sea, venimos de la milanesa argentina, de otro tipo de apanados de este tipo, y por qué en Colombia el Valle coge este plato y en todo el país es chuleta bayuna. O sea, no, ¿por qué? Es como esa... Ojo, yo les hablo desde la inspiración mía, desde mi inspiración y desde lo que yo aprendí. Entonces, las milanesas son harina, huevo batido y miga de pan. ¿Sí? Entonces, ella se empieza a hacer como una capa que no se adhiere mucho a la piel. Cuando ustedes la ponen a freír, ella tiende a separarse un poquito. La verdadera o la tradicional va la carne, yo le pongo un poquito de mostaza a esa filete de carne, salecita, pimienta y con un poquito de panela y la derrito aquí como si fuera con el calor de las manos y yo la jabono. Cuando uno jabona al novio, Muy bien. jabonadito. Muy bien. Y después Y enjabonar con panela, ¿no? Con panela, por un plato con miga de pan y empezamos a hacer presión, vuelvo, volteo, hago presión y presión, meto un momentico a la nevera para que firme y se frita. La característica es que tenga que ser así. Bien delgadita. una panada bien de... ¿Y la chuleta es con pollo o con cerdo? No. La tradicional. Cerdo. 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 O con res, porque en Argentina la hacen con res también, A ver, ¿no? Con lomo vamos de res. a hacer un recorderis. Para ver cómo... En la época precolombina, o sea, antes de que llegaran los europeos, aquí no se consumía ni res ni se consumía cerdo, ni gallina. Ellos fueron las que los trajeron. Entonces ya claro. todo esto, miren, yo siempre que tertuleaba con varios señores ya grandes en la cocina, y una vez les hice una pregunta, que si nosotros teníamos en el Valle del Cauca una fusión de la cocina o una pérdida de identidad. Y no nos hablemos bobadas, entonces ahí ven un aviso que diga, ay, debe ser buenísimo, porque esa es. Total. Sí, pero si al pie le dicen a usted,
sancocho de gallina en leña, y dijo, no le damos valor a lo que en realidad tiene esencia en la cocina del Valle del Cauca. Creo que ese es un punto clave, Total. has tocado. Hoy en día hay gente que puede ir a pagar un plato costoso de 60.000, 70.000 pesos por cualquier tipo de comida, pero quiere pagar un sancocho bien hecho o un atollado bien hecho a ese precio y le duele pagar. Sí. Y eso es triste en últimas, porque es que nuestra gastronomía es muy rica y tiene muchos sabores y una cantidad de ingredientes que complementan muy bien. Mira, aquí en Cali, hace creo que 3, 4 años atrás, se hace un festival que se llama El Verdadero Sabor Caleño. Y esta Secretaría de Cultura y Turismo se la han jugado porque han puesto a investigar a la gente que va a concursar. Porque nosotros tenemos influencias, o sea, nosotros tenemos una influencia del Pacífico muy arraigada hoy en día en Cali, pero tenemos una influencia de Nariño muy arraigada y del Tolima y de todos van llegando y van haciendo sus influencias, pero es nuestra cocina colombiana y es válida. Hágala, lo que usted quiera. Yo me muero por comerme un tamal de moño, un tamal tolimense, es delicioso. ¿Sí? Pero si me dan mi tamalito bayuno como a mí me gusta, me encanta, con bastante arrocito y picadillo. Se queda rico. Bueno, pero volvemos a que los bayunos vamos a tender siempre a meterle el arroz. Siempre. Usted quiere saber fuera de Colombia que hay un bayuno, tenemos una porcioncita de arroz. Ay, y esa ahí se la delata. Ya. Fijo. O como el antioqueño cuando llega, usted tiene una arepita. Una arepita. Pero para el vallecaucano, vea, el arroz, mejor dicho, lo mejor era a las 5 de la tarde llegar a la casa, encontrar que el arroz estaba entre medio crudo y medio hecho, y ponerle un poquitico de limón, pues eso era delicioso. ¿De limón? Ay, eso Yo era era más rico. sin salsa de tomate. Arroz con salsa de tomate De- cuando se está delicioso. terminando. Tengo un hermano que le encantaba comer gelatina royal con arroz. Esas ya son mezclas. Sí, pues, muy eso- No, por extrañas, eso ¿no? es como comer Pero- arepa con chicle, no pega, pero sabe. Tal cual. Pero por ejemplo, un arroz con una tajada madura encima. Uy, qué no delicia. me digan, me Y un encanta. huevito. Un huevito, no, Bueno, sí. Mire, en el ahí va. Valle del Cauca hay un arroz que se llama arroz pajarito. Casi nadie sabe. Entonces es el arroz blanco con trocitos de plátano guayabo fritos en cuadritos, eso es delicioso. Qué rico. O pega con todo. con El arroz con madurito que le dan a uno en varios sitios de almuerzos normales. Eso se llama Arroz pajarito, muy bien. Sí. Mira. Luz, cerrando el tema de los platos, quiero tocar este último, no sé si es un plato o una bebida, que es el tema del champús. Sí, lo tenía ahí en la Quiero mesa también. poner esa joyita de la corona arriba y yo tengo una relación muy especial con el champús, porque yo crecí diciendo que a mí no me gustaba el champús, con ese discurso en mi cabeza, pensando que no me gustaba, pensando que no era una bebida de mi preferencia, tal vez porque la comparaba con el masato y eso no me sonaba tan atractivo No. cuando era niño. Llegó un momento de la vida en que fui a recoger un amigo que vive por acá cerca, Barrio Ingenio aquí en Cali, y él bajó con un vaso de champús hecho por la suegra. Dijo, ve negro, aquí te bajé un vasito de champús. Y uno como le rechaza ahí ese detalle tan preciado. Dale. ¿Y qué más estabas con él al lado? O sea, Claro. no Total. podías O sea, le decir, estaba esperando que lo probaras. Claro, no va a comer como que dale. Y yo como que, sí, dale, toma. Y lo pruebo y en ese momento como que digo, ¿cómo voy a perder 30 años de mi vida sin haber probado el champús de esta forma? Y hoy soy un fan del champús empedernido. Ay, sí, muy rico. Contanos un poquito sobre el champús, contanos ver. un poquito sobre la historia de qué tiene A ver, el atrás. champús no solamente es de Colombia, el champús es de Ecuador, el champú es de Perú, y podemos irnos hasta todo Centroamérica, donde el maíz vuelve y toma este protagonismo tan importante y donde se prepara de muchas formas. En Nariño lo comen caliente. Bueno, creo que sus El condiciones champús. climáticas también se presta como para... También que- frío, Bueno, sí. pero también lo probé caliente porque a donde fueras a lo que viene, Claro, no, claro. Y de eso se trata, porque nosotros somos fiel creyentes en Peregrino que esto de la cocina es un viaje. es un viaje. Es un viaje en el cual conocemos las regiones, la gente, todos los que habitan ahí. De pronto en el Perú se toma, a veces lo
lo procesan, hacen como si fuera como una especie de champurrado, que es una bebida que se hace con chocolate y maíz en México. Pero entonces en la parte de este continente que se llama Colombia, y este pedacito que se llama Valle del Cauca, y esta ciudad maravillosa que se llama Cali, se come de la siguiente forma: es una mazamorra. O sea, la base es el maíz. Sí. La base. Es una mazamorra. Y se debe hacer un melado de panela. Entonces van a decir, ay, ¿cuándo llega la panela? La panela llega cuando llega la caña de azúcar a Cali, que la trae Sebastián de Belalcázar, en 1540. Somos Porque en cañeros de- 1538, en 1538 llega a Cartagena, que la trae Pedro de Heredia, y 2 años después llega Sebastián de Belalcázar a una finca que tiene en Jumbo, la trae, pero donde más se sembraba en Arroyo Hondo, por estas partes. Entonces, base, la panela. Vamos a hacer un melado, pero la vamos a enriquecer con hojas de naranjo agrio. Hojas de naranja. Agrio. Naranjo agrio. Cuando Y- dicen naranjo agrio, a mí me suena así como leche ordeñada de vaca australiana por No. un suizo, una vaina así como súper especializada. El naranjo agrio no es de nosotros, es un naranjo agrio. Pero- Mejor dicho, esa naranja agria no tiene, pues nunca le he podido tener como mucho zumo. ¿No pero- se usa o sí se usa? Sí, sí. Un ají de sidrayota con naranjo agrio, Ave María mía. En esa frase habían 2 palabras que no conocía. La Naranjo sidra. agrio Y y... sí, y y sidra. sí, brayota. Sidra, la Sidra, sidra, la papa sidra. Ah, bueno, las bueno, cosas. ya. Pero, ¿qué es en sí el naranjo agrio? Es un Es árbol. un árbol, Es un árbol. es un naranjo. Ok. O sea, es un fruto. Es un fruto, pero su fruta es una pulpa pastosa, casi no tiene jugo, pero tiene sabor característico. Ujú. Y las hojas Le dan te dan, ese cuando sabor. vos haces una infusión de romero, tú sabes que tiene Sí, romero. sí. Esa, es lo mismo, vas a Ya. hacer como O sea, una que el infusión de champús- naranjo agrio. Ujú. El champús lleva son solo las hojas. Las Las hojas. hojas. No nada de No, la de no. fruta. Pero entonces, usted hace ese melado de panela con naranjo agrio, yo le pongo un poquito de clavos de olor y canela, también como para aromatizar, y le estoy dando ahí una connotación árabe. O sea, todos tenemos que irlo como, Sí. como Chévere, enlazando. chévere. Le pongo lulo, el lulo sí es nuestro, sí es andino. Los mayores productores de lulo están en Ecuador, Perú, Colombia, pero el lulo se consigue desde Ecuador más o menos hasta México. En el sur, no, muy poquito. O sea, cuando llegaba a Buenos Aires, mercado de Ecuador, llegaba lulo. Piña, que no es nuestra, entonces aquí empieza la fusión. Ujú. Pero se adaptó, la trajeron, dio frutos, somos grandes productores de piña también aquí en el Valle del Cauca, entonces la piña se le pone bastante hielito. Y ya. Tenemos el champús. Tenemos. De amores y Delicioso. odios, ¿no? Porque el champús Sí. es de esas bebidas que Sí. yo creo que uno crece queriéndola. Yo amo el champús. Buenísimo. A mí me encanta. Yo después del No sé. suceso ya no amo. Y ahorita que Ana Después habla del suceso. de amores y odios y que tocaste un tema que es la mazamorra. Y la mazamorra en sí también es de amores y odios, ¿no? O sea, a mí me encanta el olor de la mazamorra, pero no puedo. Pero, No puedo con ella. Pero se liga más con Pero- la cocina antioqueña. Claro. Pero mira que yo Más soy paisa. fan. O sea, la mazamorra viene siendo más paisa que bayuna. O la No, es mazamorra es igual. bayuna. Lo que pasa es que qué región o qué gastronomía La ha adoptado más. no, la potencializó. Entonces ahorita está de moda la mazamorra michelada. Cójame de trompo aquí en la uña. No, eso sí no. Sí, señor. Michelada de Esa panelita. Y hay Esa no un va. restaurante aquí en Cali que lo hace y un restaurante en Miami que lo hace. Entonces cogen unas copas de este volado, No te lo le puedo ponen creer. arequipe Ok. y después le ponen panela raspada, le ponen adentro los granos de la mazamorra, la leche, después le ponen ahí un bocadillo. Yo me muero por comerme eso, parce. Mira, a mí me Bueno, encanta tengo la que mazamorra. probarlo. Yo soy fan de ese producto, de ese plato, de esa bebida. Sin embargo, lo que más me gusta es la mística de que yo siento que solo se puede conseguir
cuando llega el Señor. Cuando llega el Señor, literal. Si vos me preguntás ahorita dónde me como una mazamorra, no tengo ni idea. Solamente sé cuando el Señor llega a mi casa afuera, todos los días, 2 de la tarde, creo que estamos hablando. Siempre, esa es como la mística que tiene esa mazamorra que yo la siento tan especial. Ahora que hablas de eso me parece muy bonito que hoy por hoy no consigas una mazamorra en un supermercado o en cierto punto, sino que sí o sí tenemos que esperar al Señor. No, ¿sí? la venden para que claro, uno la haga. Claro, o vos compras el maíz y lo haces. Pero eso me parece lindo que se mantenga. Eso es parte del folclore. Total. Que pase mazamorra y champú. Y no sé si a ustedes les pasaba en sus casas que sonaba el pito de la mazamorra y el señor gritando mazamorra y champús y salía la abuela con la olla, vaya alcance al señor de la mazamorra y uno grite por el balcón, ¡mazamorra! Bueno, antes era más fácil perseguirlos porque andaban en esos triciclos. Ya ahorita más berraco porque andan en moto. Entonces uno también tiene que salir. Sí. Definitivamente en el valle tenemos muchos platos muy característicos, pero también tenemos ingredientes. O sea, ingredientes que son muy nuestros y que usamos mucho aquí. Sí. Y te voy a poner uno y tú ya me dirás qué más se te viene a la cabeza. Creo que somos una región que amamos el chontaduro, que lo metimos a nuestra cocina. Sí, pero el chontaduro no solamente es de Pacífico. Tenemos unos departamentos, Mayo, Amazonas. Esa parte del oriente colombiano es una variedad diferente y yo la reconozco porque y lo están viendo ahorita, son chontaduros más grandes. Sí, el chontaduro del Pacífico es más pequeño y su sabor es ese característico. Y se incorporó y se quedó. Como tal, se quedó. Ya mucho extranjero referencia a Cali con el chontaduro. ¿Ya? O sea, dentro de todas las cosas y aquí hay puerto de chontaduro. O sea, somos tan grandes en el mercado que hay un puerto para ello. Es delicioso allá todo y todo te lo venden. El dendén, que es el aceite que sale de la cocción del chontaduro, que es una grasita que se recolecta con las plumas de la gallina. Sí, esto todo que yo les digo es como muy ancestral. Sí, increíble. Sí. Entonces, a raíz de ese producto que dice Anita, que es el chontaduro, hemos dicho, se despegan muchas cosas y se desprende mucho sostén de las familias. Y casi todas son mujeres cabeza de familia. Muy rara vez ustedes ven a un hombre vendiendo chontaduro. ¿Sí? No había caído en cuenta de eso. Sí. Es verdad. Acabo como de vislumbrar esa. La escena de comprando chontaduro. Es siempre representada siempre como el trabajo de la mujer. Entonces eso aquí es otro valor agregado. Miren, cocinar no solamente es coger un cuchillo y determinadas cosas y preparar. Cocinar es también que hay detrás de todo, que hay una historia. Yo iba mucho a ladrilleros. Esas cosas que no van. Paseote, ¿no? O sea, una delicia. Y un día me puse a hablar así con 2 negritas que estaban ahí. Yo quería chancaca. Entonces ellas se hicieron así y sacaron una concha de piangua. Empezaron ellas a raspar. Yo les dije, ay, ¿no es mejor con rallador? ¿Sí o no? No sabe igual. Y un día, en otro viaje que hice... No sabe igual. No sabe igual, y en otro viaje que hice, mi pobrecita le llevaba a regalar una licuadora. Para que hiciera la leche de coco. Mi doña era para el jugo. Y yo le dije, pero no, mira que yo lo licúo. Y me dijo, no sabe igual. Entonces ellas todo es como dándole o transmitiendo en esos platos muchas historias, porque detrás de esto viene la conversada y viene la tertulia, y uno pregunta, ¿y cuántos hijos tiene? No, 10. Y yo, ay, qué madre. Y mira que a la final eso es lo lindo de la cocina, ¿no? Todas las historias que hay detrás, y no solamente la historia detrás de una receta o de un ingrediente, sino todo esto, una historia de una familia,
de cómo a través de la gastronomía o de la cocina también levantan a toda una familia. Miren, las galerías en el mundo, las galerías, no estoy hablando de galerías de arte, no las galerías, son sitios en España y en Europa son sitios elegantes. Pero si a mí me dicen allá, vamos a ir a la galería de mosaico, ¿verdad? Yo la cuchara, ¿o no? ¿Sí? Pero las galerías aquí en Colombia, aquí en Cali, son las portadoras de tradición. Total. Miren, en la Galería del Porvenir tengo una amiga, se llama la Negra Mónica. Oírle la historia de vida a esa mujer y ver lo que tiene en la Galería del Porvenir y todo el auge que ha cogido y todo el vuelo que ha cogido gracias a la Secretaría de Cultura y Turismo de la Alcaldía de Cali. Es una berraquera. ¿Sí? Hay veces que uno, y yo le decía el otro día a Mónica, le dije, no, Mónica, hay personas que nos llevan muchos años de camino. No es que haya rosca, ni haya nada, no. Es como uno va mirando, si esta sí sirve, no, esta no sirve. Entonces, eso mismo le ha pasado a ella y a muchas cocineras de las galerías. Entonces, nosotros, ¿a cuál galería vamos? La que nos queda más cerquita, que es la Galería de la Alameda, y vamos a encontrar, de verdad, platos muy ricos. Sí. Las rellenas de Carolina son deliciosas. Los tamales. La fábrica de tamales sí, que tienen. El mejor chicharrón y champús lo venden en la esquinita antes de voltear, donde expresan los pollos. Tenés que darme la ubicación ahora. Eso es súper helado. Plan de domingo, vamos allá, por favor. Es súper helado. Y almorzar en la galería como tal. Mire que Basilia, que fue una gran cocinera, que paz descanse, ella dejó su legado y se lo han sabido respetar. Y cuando viene gente de afuera que me vienen a visitar, siempre los llevo allá, a que sepa a qué sabe Cali. Qué rico. A qué sabe el Valle del Cauca. Sí, muy rico. Ustedes van a Bogotá, en Bogotá hay cocinas de tradición en las galerías, pero en los centros comerciales encontramos mucha y ese es el que nos gusta. Ay, no, es que estoy en un restaurante de cocina francesa. No, eso mejor dicho. Y le digo yo, ¿vos has comido sobrebarriga al horno? Al horno. O papa chorreada. Papa ¿Sí me entendés? Chorreada. O sea, miren. Y a mí, yo soy demasiado ayuda. Y la cocina, y sí, me gustan otras cocinas. Es que sí. Pero miren, hay una comidita que era muy particular, sobre todo cuando íbamos a la colina, así se llama la. Me imagino que mi mamá, para salir de todo este muchacherío, mi papá tenía plátano, yuca, de todo pues sembrado. Y por ahí a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, nos hacían unas tostadas de plátano delgaditicas con chocolate. Y eso se me quedó aquí. Y la mantequilla se hacía de las natas de la leche que daban las vacas de la finca. Entonces yo sí soy pegada, entonces hacían eso, le poníamos mantequillitas tostadas. Y el queso cuajada también lo hacían en la casa. O sea, muchas cosas que ya se perdió. Pero en tu casa hacían todo eso porque había mucha influencia, digamos, como de cocina en tu casa como tal, o era como de la época. No. A ver, ¿dónde empieza todo este cuento mío de la cocina? La nana mía, la persona que llega a cuidar a esta belleza. Claro, y porque, eran 10, ¿no? Sí, y además como yo era la cereza del pastel, la ultimita, entonces para esa casi, pobrecita mi mamá. Ay, no. Confirmo. Que ahora que lo pienso, ¿no? Confirmo. Entonces, esa persona que se llama Cleotilde Vidarte, que hoy en día es una cocinera reconocida de tradición en Tuluá. Ella tiene su programa y tiene en YouTube, ya salió, o sea, la gorda es espectacular. Bueno. Ella se encargó de malcriarme a mí en la comida. No, porque si a mí no me gustaba nada, entonces ella me hacía el guiso. ¿Sí me entendés? O sea, lo que más me gustaba. Y el día que hacían empanadas, entonces no me daban las 5 que daban a todo el mundo, sino que ella guardaba porque la niña como casi no come.
Entonces, a través de ella, le cogí ese amor al sabor de la leña, al sabor de muchas veces de lo de Socandela, porque teníamos, era con petróleo, se cocinaba. Y eso también trae memoria, esos sabores traen memoria. Hace poco que ya estábamos desocupando la casa pues de mi mamá, ya como cerrando capítulos, como dicen ellos, estaba la estufa de carbón. Tenía más años que ya estaba pues así, todo pues así, pero se recuerda uno de eso. Increíble. ¿Ya? Entonces hoy en día nos morimos por un sabor a leña, entonces vamos al supermercado y dice sabor a leña, sabor a leña, y con esto tengo. Ya. Es que incluso tenemos como una pequeña sección que lo hablamos sobre los ingredientes del valle, pero ahí tocaba un punto de las herramientas o los elementos con los que cocinábamos. Es los hornos a leña, todo ese tipo de cosas creo que hacen parte de nuestra cocina colombiana y es algo muy lindo. Muy lindo. Hay un plato que no es nuestro, pero que caracteriza a la región, que es el manjar blanco, no el arequipe. Es muy diferente el manjar blanco. No habíamos hablado del manjar blanco y eso creo que es un producto muy característico de acá. Es un plato de identidad, más no nacido, porque eso es árabe y se hace con leche de almendras. Y entonces, ¿cuándo llegan todos estos dulces? A ver, si no teníamos azúcar acá en América, ¿cuándo llegan los europeos? Entonces, tenemos, los métodos de cocción también venían con los europeos. Entonces, ¿qué pasa? Es una leche que se le pone azúcar, pero ¿y con qué se cuaja? Entonces, cuando empiezan, echemos el arroz. Es la característica del verdadero manjar blanco caleño, bayuno, es que se cuaja con arroz y se le ponen 3 piedras de río. 3 piedras. No me preguntes, 3 piedritas de río. Deberíamos hacer otro capítulo en algún momento que hablemos de los mitos y verdades de la cocina. Ese tipo de cosas, las piedras del río. Eso. Y tienen que ser 3. Una mística la consecución de esas todo piedras. Claro, porque tenían que tener la característica. Tenían que ver. ¿No? Sí, señora. Y de este tamaño. Y 3. Increíble. Y batirlo con cahuinga. ¿Qué es cahuinga? Como el mecedor de palo. Y entonces las abuelas que usaban unas patas largas, sentaban así, y tenían su asiento, y la paila de cobre. Empezaba. Y empieza. Abuelita le ayudó, se cortó. Entonces ya había uno como a las 18 horas, señora, ahí desvencionada. A punto del desmayo. No podía porque cortaba. Pero el dulce quedaba divino. Y uno con la cucharita esperando que bajaran para poder coger. Y todas esas cosas le doy gracias a Dios de haberlas vivido. Porque hoy en día es muy difícil. Sí. Y las anécdotas que hay detrás de estas recetas son muy lindas. O sea, la verdad, la tradición que hay detrás de cada plato y más eso, es más lo que le ponemos cada sello, ¿no? Cada familia también le pone... Exactamente. Miren, nosotros tenemos platos, pues ya quedamos 9. Porque una de mis hermanas ya murió, que también era muy buena cocinera. Y tenemos un plato que eso lo llevó mi mamá, lo hizo una vez en la casa, yo me imagino, y así quedó bautizado como si fuera un chow mein. Pero la verdad son verduras con carnes. Pollo, cerdo, yo le pongo tocineta, le pongo jamón, le pongo verduras, eso queda rico. Y todos hacemos el mismo plato de diferente forma. Con diferentes versiones. Verdad. Esa es nuestra cocina. Sí, así Esa es. nuestra cocina. ¿No? Cada uno le va colocando Entonces, su toque. no es que sean buenos o malos, la verdad no es que el champú de aquí sea mejor que el de allá, sino que es la inspiración que cada uno tiene de ese plato. Y yo creo que desde mi punto de vista como cocinero, yo le decía a Carito ahorita, le dije, en realidad el título de chef lo puede tener cualquiera, pero de cocinero muy poquitos.
O como Sí. dice mi profesor Carlos Gaviria, nosotros somos mantecos, y sí, porque nos movemos en ese medio. Somos mantecos. Sí. Qué lindo eso. Qué lindo eso. Yo creo que peregrino es eso, ¿cierto? Peregrino es... Aquí llegan muchos cocineros, llegamos muchos cocineros donde vemos que incluso la misma receta preparada por dos chefs diferentes queda muy distinto porque eché la cebolla antes, porque la eché después, porque la hice a menos fuego, porque la hice a más fuego, porque cada proceso empieza a cambiar y cada uno tiene su pequeña identidad y eso es peregrino. Ya cerrando, quiero entender un poquito y tal vez para todos esos jóvenes que hoy no saben qué hacer con su vida cuando se gradúen del colegio o eso, ¿qué te llevó a estudiar cocina? No, ya yo no estudié grande. Pero te llevó a estudiar cocina. Sí, ya estaban mis dos hijos en la universidad. Me había venido de Tuluá para acá. Y en realidad, como toda la vida tuve una comodidad, con Cleito, con la señora que me acompañó siempre. Entonces no había visto la necesidad, pero sabía. Y lo hacía bien. Y me quedaba bien. Y yo dije, bueno, voy a cuidar los niñitos y qué, ¿yo qué me voy a poner a hacer? Entonces, por destrave, Por destrave. Bien. entré un día a hacer un curso de cocina y la señora que me atendió, la señora Liliana Sevilla, me dijo, ajá, ¿y tú por qué no estudias la carrera? Y yo le dije, bueno, él dije, 6 meses. Y me fui involucrando y fui aplicando eso a los conocimientos que yo tenía en educación y fue una muy buena mezcla. Para poder ser docente de cocina, las instituciones educativas te exigen como determinados niveles o de certificaciones que te da el SENA. Y ahí fue el chicle, ya no solamente fue ese, sino el otro y el otro. Y empecé a estudiar cómo llegar al corazón del estudiante y que los conocimientos sean útiles para la sociedad. Súper. Qué lindo. Súper. Y bueno, después de una interrupción por problemas técnicos que siempre tienen que pasar en el primer capítulo, porque todo eso vamos aprendiendo. Sí. Vamos a dar un cierre con 2 preguntitas que siempre vamos a implementar, se transformarán, pero por ahora queremos esto y es, Luz, si fueras un ingrediente, ¿cuál serías? Yo diría 2. Serían 2 ingredientes. Ok. Uno, que me ha caracterizado siempre, que no es nuestro, pero es el comino y caracteriza mucho la cocina vallecaucana. El comino. El comino, sí. Y 2, el azafrán de raíz. Amo. ¿Yo qué hago? Yo lo amo. Muy bien. Yo, hasta para hacer un arroz con pollo lo utilizo. O sea, sí tiene su sabor. Me gustan los sabores de tierra. Me gustan esos 2. Qué lindo. Muy bien, muy bien. Y creo que va muy alineado con la identidad que nos decías ahora. Que la identidad son nuestras raíces, nuestras hierbas. Sí. Creo que ahí va muy alineado. Bueno, no, con esto cerramos. De verdad que muchas gracias por llegar hasta el final del capítulo. Creo que fue una conversación bien bacana, bien interesante, bien chévere, muy amena sobre la cocina bayuna. Luz, mil gracias. O a ustedes. Y felicitarlos también Gracias, por Luz. este proyecto, porque le apostaron a lo que era. Cocina con amor. Siento, cada vez que yo llego aquí a Peregrino, siento eso. Y se lo he manifestado mucho a Caro y a Anita también. Uno llega acá y si vos venís con algo, mira, eso se queda allá y aquí uno se desdobla. O sea, Qué es lindo. espectacular el compartir y la gente que viene aquí a Peregrino también es muy chévere. Súper. Qué Súper, lindo. Luz. Qué bueno. No, Luz, yo te quiero agradecer en nombre del equipo porque realmente has sido parte fundamental de este sueño y de Peregrino Cocina. El toque que le metes a esto, ese dulcecito que le metes a Peregrino creo que es muy bello y hoy los clientes incluso lo reconocen y hay clientes que nos piden ¿cuándo va Luz para ir a ese Sí. taller? Ay, chévere. Y eso solo muestra el trabajo bien hecho. Mil gracias en nombre de nosotros, del resto del equipo que nos apoya. Juan, gracias por estar allá tras bambalinas. Y bueno, nos vemos en un próximo capítulo. Si tienen temas que quisiéramos que
tocar, cocina italiana, otros que se les ocurran, póngalos ahí en comentarios y lo vamos a estar incluyendo. Bueno, chao, chao, gracias. Chao. Chao.